Buenos días, amigos. Es una lástima que nos haya quitado al cantante que más lauros ha conseguido en México. Después de los charros, cantantes de la ranchera, fue Juan Miguel, que le encanta, como canta, por supuesto, a Emanuel Baracho, que conoció a Juan Gabriel en México, y desde esa época fueron muy amigos. Y ahora cada vez que Emanuel tiene oportunidad, lo coloca acá en el programa. Ahora con los duetos de Juan Gabriel, ¿no? Sí, Por cierto que está por salir un libro, ya salió un libro de alguien muy allegado a Juan Gabriel, y cuenta cosas que después, que en su momento hasta Juan Gabriel desmintió, pero da la impresión que ahora le dijo, di lo que quieras, ya nada de lo que puedas decir me afecta. Cuando uno está cerca del final, Sí. del triste momento que a todos nos llega, uno le importa poco. Mire, quien parece ser el final más o menos resuelto ya es Luis Miguel. Parece que a Luis Miguel les va llegando la hora, porque dicen que el hombre se cae en los espectáculos, ¿Sí? No termina, no asiste y está como entrando en carnes muy rápidamente. Y hay quienes señalan que la voz se le está acabando por excesos de algunas cosas que él solía tomar. Y entonces ahora Luis Miguel, el Sol de México, que también su último gran disco fue aquel que hizo de bolero, que por cierto relanzó el bolero en el mundo, sobre todo en América Latina, pero que luego de eso el hombre comenzó a tener dificultades y hoy parece ser que ya no... ¿Estará enfermo? Yo creo que tiene alguna enfermedad, dice que tiene tinnitus, que el tinnitus es como un ruido que siempre tiene encima, en la oreja, en el oído. Y entonces el tinnitus es una cosa que, como cuando a ti, no es un tinnitus, pero tú te has fijado en los zancudos, sí, pero los zancudos chicos que no buscan otro lugar, ¿no? Podían las manos, es el oído que se ayuda. Yo no sé qué es lo que hacen. Porque le gustan los sitios oscuros, debe ser. No, pero es que no se introducen en el oído. Pero es que esos son susurros también. Pero está bien, pero molesta, ¿no? No, sí molesta. Bueno, imagínate tú el tinnitus si debe molestar o no. Claro, entonces, ¿y cuál es el tinnitus? ¿Qué ruido hace? Es un ruidito que tiene, un ruidito mínimo, no, un ruidito mínimo, como un tintín ahí, una cosa. Yo no lo he sentido nunca, ni quiero sentirlo, pero dicen que lo tiene Luis Miguel, y eso queda para toda la vida. No puede ser. Sí. Oye, imagínate, para suicidarse. Sí, eso será para suicidarse. Mira, quienes pudieran suicidarse son algunos que protegiendo sus dineros, habidos, te digo, bien habidos, porque en Venezuela nadie se ha cogido nada, son los que enviaron las cuentas para Suiza. Bueno, en Venezuela nadie ha cogido nada porque se lo han cogido todo. Sí, porque el juez Barara, ¿qué es el hombre? El fiscal. El fiscal de Massachusetts, Massachusetts no, de Manhattan creo que es el hombre. Entonces, de la misma fiscalía donde actuaba Koyak, ¿te acuerdas de Koyak? Claro. Es la misma fiscalía. Bueno, entonces el hombre... No, es que Koyak actuaba en lo que llaman precinto, ¿no? No, pero no, Koyak era policía, este es un fiscal. Pero en algún momento Barara se vio con Koyak. Seguro. Seguro, sí. Sobre todo cortándose el cabello. Pero resulta que el hombre le solicitó a la banca suiza información sobre algunas cuentas de venezolanos, porque como están investigando de alguna manera el lavado y la corruptela en Estados Unidos, hay unos que parece ser que tienen cuentas o información sobre $1.000 billones, y es bastante dinero. Ahora, la banca suiza está analizando si esas cuentas sirven como evidencia para seguir enjuiciando a estos caballeros o para iniciar el juicio. Lo cierto es que hay gente que está preocupada, y yo le doy crédito a la información porque quien da este dato es la agencia Bloomberg, que es una agencia muy cotizada y que generalmente cuando da información de esta naturaleza siempre están acertando, ¿no? Entonces, bueno, preocupados así deben estar quienes tienen su dinero en Suiza. Y bueno, yo supongo que nada de estas cosas, cuando sale a la prensa,
es desconocida por los individuos, ¿no? Sí, yo pienso que sí, la corrupción se ha generalizado, no solamente en Venezuela, eso es obvio. Fíjense lo que ha ocurrido en Argentina, con los Kirchner, con las monjitas, con medio mundo involucrado en la corrupción. Lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido inclusive en Bolivia, que supuestamente entre Pachamama y Evo son impolutos. O era. Lo que ocurre en Ecuador. Obviamente en Venezuela la corrupción también se transformó casi en un régimen político y durante estos 17 años se ha profundizado la corrupción, aun cuando llegaron al poder diciendo que iban a lavarle la cara al país. Resulta que no la lavaron, sino que la ensuciaron mucho más, porque las dimensiones de lo tomado irregularmente es mucho más de lo que se tomaron los otros durante 40 años. Imagínense la dimensión de lo que se han tomado, de lo que se han cogido para sí, que en 17 años probablemente quintuplican o sextuplican lo que se cogió durante 40 años. Imagínense la dimensión de los dineros mal habidos que están en algunos bolsillos. Mucho de ese dinero está fuera, en la banca suiza, en la banca de Andorra, en la banca portuguesa, en China, en Rusia, en Cuba. Es decir, y eso suele ocurrir cuando la corrupción se convierte en algo más que una irregularidad de algunos para convertirse en un régimen político que unifica y cementa la unidad del gobierno, la unidad del Estado. Gravísimo, porque la corrupción siempre tiene dos maneras de expresarse. En una, inicialmente, organiza el aparato del Estado. Dos, termina desorganizándolo y termina mandándolo abajo, termina diluyéndolo, que es probablemente al final del camino lo que puede estar ocurriendo en Venezuela, que es un aspecto importante de la disolución del proyecto chavista, tiene mucho que ver con la corrupción. Así que... sigue, que el problema es que tenía que hacerle una consulta para algo de producción, pero no importa, puedes seguir tranquilo, no te preocupes. Se me ocurrió que hay un detallito que no está supuesto. Bueno, el caso es que dineros en la banca suiza hay, dineros en la banca europea hay, dineros en los paraísos fiscales del Caribe también hay. Y algunos ya se han legalizado. Fíjate, hay un personaje muy importantísimo, fue tesorero, llegó a ser tesorero venezolano, que ha logrado legalizar toda su situación y hasta ciudadano de un país extranjero lo es, ya es ciudadano de un país, de la capital, del imperio, es ciudadano, imagínate, ciudadano imperial, que es mucho decir, y eso significa que ha legalizado. Y si yo te hago una pregunta, por ejemplo, en esa hipotética guerra, que yo no descarto nada, porque puede ser, ¿tú crees que en esa guerra, que evidentemente quizá no sea mañana, pero en algún momento se va a dar entre Venezuela y los Estados Unidos, es una cosa... inevitable, dices tú. Inevitable, fatal. Inevitable. Es una guerra inevitable entre Venezuela y los Estados Unidos, pues, claro. Venezuela, por supuesto, armándose como tiene que ser selectivamente. Los Estados Unidos casi sin comprar armas, empeñados en llegar a otros planetas, mientras que mientras ellos se van al espacio a conquistar otros planetas, Venezuela le va ganando, sobre todo que ya Venezuela tiene en Estados Unidos cerca de 1 millón, de 300. No, 220, dicen los números que son 250.000 personas. 250.000 personas con posibilidad de que lleguen a 300.000 o a 500.000 a finales del año. Son ejércitos. Entonces es una suerte de ejército de ocupación y los Estados Unidos no se han dado cuenta. Lo que quiere decir que Venezuela, claro, por supuesto, por estar dedicados a la guerra, han descuidado la cosa interna, pero yo que estoy bien informado de lo que pasa. Entonces, fíjate tú, lo que te iba a preguntar es lo siguiente, frente a esa hipotética guerra que puede ser mañana, pasado mañana, el teniente Andrade, ¿de qué lado va a estar? Con toda su sabiduría de militar formado en una de las potencias militares de América. Bueno, eso es difícil porque ahora es ciudadano. ¿Qué crees tú que haría? Porque ahora es ciudadano de dos países, uno donde nació, al que le tiene mucho amor y al que le dio mucho, pero también le quitó un ojo. Sí, claro. Le quitó un ojo y eso es mucho. Eso lo convirtió en un hombre con un solo punto de vista. Y un solo punto de vista, y obviamente, así como le dio, el que mucho te da también te quita. El teniente Andrade debe sentir... Pero el que da y quita... ¿Qué pasa? El que da y quita
el diablo lo visita. ¿Es verdad? Oye, con razón, yo lo mantengo en mi casa. Pero mira una cosa, Arena, entonces tú crees que, pero no me has respondido. ¿De qué lado estaría entonces Pues le estoy diciendo que es muy difícil para él, porque ahora es ciudadano de dos países, de Venezuela, que ya te digo... Pero no es como incompatible, porque tú puedes ser colombiano y venezolano. De hecho, eso no es ningún problema en Venezuela. Incluso los venezolanos lo hemos aceptado así. Se puede ser colombiano y venezolano, no hay problema. Y eso se va a subsanar cuando, por ejemplo, Colombia, con esos problemas que tiene con la FARC y no sé qué cosa y tal, y haya un cambio político importante, de repente un venezolano nacido en Maracaibo puede llegar a ser presidente de Colombia. Fíjate tú que ya, por ejemplo, un muchacho de Maracaibo, un joven de Maracaibo, es el acordeonero del Binomio de Oro, y el hombre que le hace el vallenato, Bueno, ya eso se está... el que le escribe el vallenato al Binomio de Oro es Luigi Castillo. Bueno, y eso se está produciendo porque un muchacho de Cúcuta como que está metido aquí. Bueno, por eso pero te estoy diciendo que en el caso Colombia-Venezuela no hay inconveniente, porque somos la misma cosa, somos las mismas alas de un mismo pájaro, alas de un mismo pájaro. Un pájaro bravo. Pero en el caso de los Estados Unidos yo creo que no, porque es notorio, pues, a pesar de que hemos tenido escarceo con Colombia, es notorio que nosotros no nos entendemos con los gringos. Es más, no lo entendemos, parece ser que es una cosa que está de la boca para afuera, porque fíjate, en el caso que tú me mencionas, ese hombre ha llegado a prosperar tanto en Estados Unidos que hasta caballos tiene, y tiene un ara, y caballos muy costosos. Ha educado a su hijo en el arte de la equitación, que es un deporte realmente de élite. Bueno, el yerno de Caldera, también era jinete, le gustaba la equitación. El militar, el militar, claro. Bueno, claro. pero él era el que tenía los caballos. Pero estuvo formado aquí en Venezuela, pero este muchacho que tiene un gran talento ha sido educado en la equitación. Es un hombre caballo. Pues, pero te voy a decir lo siguiente, ese muchacho va a ganar una medalla de oro para Venezuela. Y ojalá. Y nosotros lo vamos a meter en la generación de oro, chicos. Por muchas razones, no solamente por la medalla, sino porque con tanto dinero debe haber comprado oro, porque tú sabes que el oro es un metal que reserva valor, que guarda valor. Bueno, el caso es que yo no sé en qué... Si yo fuese Andrade, sopesara en una balanza quién me ha dado más y quién me ha quitado menos. Perder una parte del cuerpo no es cosa fácil, no es una cosa cualquiera. Es decir, es un amputado. Y hay partes del cuerpo que se pierden inevitablemente. Pero sí, nadie la paga uno. Sí, señor. Hay otras que se caen. Mira, es un amputado. El teniente Andrade es un amputado. Eso duele demasiado. Eso duele demasiado porque uno nace completo. Ahora, perder una parte tan noble del cuerpo como un ojo, o el ojo, es demasiado duro. Yo creo que al final de cuentas el teniente Andrade proporciona toda su sapiencia militar en los Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que Andrade reforzaría? Porque ayer me dijiste que él hizo todas las gestiones para que el muchacho representara a Estados Unidos en las Olimpiadas. No. Ven acá, aguanta tu segundo, que eso también queda claro. Lo primero es la pregunta que está respondida. ¿Tú crees de verdad que Andrade, y yo creo que Andrade de verdad, honestamente, debería representar a los Estados Unidos? Digamos que el caballo norteamericano. En la primera línea de fuego pues debería estar Andrade, o por lo menos en un lugar importante, sobre todo por la ventaja adicional que tendrían Estados Unidos. Ya tiene problemas con los venezolanos que están allá, que no se sabe si son soldados venezolanos, deben serlo. Y Andrade conoce mucho del ejército venezolano porque llegó a teniente. Debe conocer desde los cantineros, desde los jefes de cantina hasta los últimos generales, porque uno con la academia es que se conoce. Se conoce a todo el mundo. Pues. Se conoce a todo el mundo. Entonces, Andrade podría darle información acerca, por ejemplo, imagínate tú que comienza la guerra. Claro, el general aquel que era ministro cuando Chávez, ese no va, porque ese no va, ese señor no se sabe dónde está, él no va. Y los que están, digamos, en cuestiones de bajadas tampoco van. Y los que tienen cuentas pendientes con los Estados Unidos se quedan haciendo la guerra en Venezuela, es decir, la retaguardia, allá en el Cerro Santa Ana, los que no pueden ir, en Juan Griego, los que no ven Juan Griego, empatar por ahí está. Y saben, van a Cerro de Marín. Cerro de Marín, el Cerro de Marín, de verdad.
pero Andrade le daría a los Estados Unidos una información valiosa, dado su conocimiento de la cosa. Entonces Venezuela debería intentar... traerse adentro del país. Bueno, no, traerlo no. Debería tratar pero de con que... todo lo que tiene, no solo, ¿no? Porque por vale eso, mucho. yo pongo el caso de Andrade, pero deben haber otros. Ahí me preocupa, por ejemplo, Franklin Nieves. ¿Qué va a hacer Franklin Nieves pues, cuando le toque, no? Isea, que también es militar. Leancy Salazar, la esposa de Leancy, que también es militar. Aponte, que también es militar. Así que, sí, a ver, vamos, mira. Los Estados Unidos son tontos. Son tontos, porque lo que le han mandado para allá son puros militares y los que faltan. Porque dicen que uno, que hace poco lo nombraron porque el hombre, dado sus vinculaciones de hace tiempo atrás, parece que le había dicho, si siguen con eso conmigo aquí, yo voy a tener que hablar con la gente del tío. ¿Sí? Y tú sabes de qué tío se trata. Claro, de Samuel. De Samuelito. Bueno, lo cierto es que, hoy hemos comenzado hablando de los artistas y de una hipotética guerra que yo no tengo duda Venezuela ganaría, tal como le ganamos ayer a China en el basquetbol. Los chinos nos decían cosas y los venezolanos que ya le habían hecho un buen partido al equipo americano, que le habían empatado el primer cuarto. Ayer le ganaron a los chinos y le ganaron muy bien. El equipo venezolano se veía inmenso, ¿no? Sí, lo que pasa es que le toca jugar con Francia, que no se sabe qué tal es. Bueno, yo no sé qué tal es Francia en básquet. A mí me dicen que no es tan bueno. Que es una potencia olímpica. Me dice un amigo que sabe mucho de básquet, por las personas que tiene. Pero Venezuela tiene que ganarle a Francia, tiene que ganarle a Australia, que hizo un juegazo a Estados Unidos. Mira, yo creo que los Estados Unidos por primera vez vieron la posibilidad real de perder. Yo estoy viendo unos pasos del juego. Sí, de verdad porque de verdad que ayer unos pases porque no pude superar mi alma de tanguero, ¿no? Porque ayer yo me preguntaba por qué no llores. ¿Por qué yo voy a Argentina? Y entonces yo dije, bueno, ¿será que yo, chico, será que yo lo que me gusta es la milonga? Y me respondí afirmativamente. Sí, en verdad, al final lo que te gusta es la Boloña. Entonces, la Boloña es real. Entonces dije, ¿será que yo, chico, mis amores por Cristina Kirchner siguen vivos, ¿no? Pero no, chicos, descubrí que a mí me gusta el equipo argentino y sufrí la derrota ayer frente a Honduras, aunque en el fondo quería que ganara Honduras, porque se lo merecen, ¿no? Porque Honduras tiene muy buena relación con Venezuela. Fíjate que las pistas de aterrizaje. No, chicos, precisamente por eso. Si es que los hondureños se han portado tan bien. ¿Nos han prestado los aeropuertos? Sí, no, señor. ¿No? Los hondureños son tan buenos con nosotros que de noche y de madrugada salen unos vuelos de Venezuela y para no llegar a los aeropuertos llegan a pistas clandestinas. Oye, chicos, y la policía y el gobierno hondureño no dicen nada porque como somos venezolanos nos quieren. Entonces vuelan los aviones. No, hay que considerar que Venezuela es muy considerada. Llega a pistas clandestinas para no despertar a los hondureños en los aeropuertos. Porque siempre llegan de madrugada. Sí, y el ronroneo de los aviones sí, es terrible. Pero para que entonces yo gano Honduras, ¿no? Por cierto que hay un muchacho de apellido Lozano que jugó con el equipo hondureño, que a mí se me antoja que con un poco de preparación y un poco pudiera ser un gran jugador. Cosa que en Argentina también hubo destellos. Pero algo pasa en Argentina. Yo creo que la derrota de Cristina Kirchner y haber descubierto que por 12 o por 12 años, o por 12 años, por casi 16 años, estuvieron gobernados por ladrones, ha impactado mucho a la sociedad. La psiquis argentina. Yo creo que lo que le está pasando a los argentinos es que haber descubierto que un funcionario de primera línea estaba tirando dinero y joyas en un monasterio, implicando unas monjitas que para colmo son protegidas del Padre Francisco. No sabía. Sí, el cardenal, el obispo, el que estaba ahí a cargo de la cosa del monasterio ese, era un hombre cercano a Franco. Entonces, entonces resulta que yo creo que ha sido tan fuerte la conmoción que ha causado en Argentina, la corruptela de los Kirchner, que los equipos, tanto que Messi dijo que no jugaba más. Y yo ayer cuando entrevistaron a Correa, tuve la impresión de que Correa también iba a decir, no juego más, pero Correa es jovencito, ¿no? No juego más porque de verdad que el equipo argentino da vergüenza. Y hoy
si el equipo, oye que juega Dinamarca con Brasil. No sé, no Bueno, sé. cuando juegue Dinamarca con Brasil, probablemente si así pierde, yo creo que a Neymar lo van a tener que exiliar en Barcelona. Oye, Como está exiliado la internet de acá del canal. pero Se fue y no volvió más. Este asunto del deporte, las Olimpiadas son una cosa totalmente diferente y parece ser. Ayer ganó un muchacho en una prueba de natación que había hecho el peor tiempo de clasificación. El peor tiempo. Un muchacho de Kosovo. Y le ganó al campeón mundial y al campeón olímpico y a medio mundo. Y si el otro campeón perdió, el campeón olímpico de nosotros perdió. ¿Cuál? Limardo era campeón olímpico y perdió. Limardo perdió con el número 1, creo. Bueno, Perdió. pero tú eres el campeón. Y perdió. Y perdió. Y perdió la señora Benítez, también perdió. No, pero Benítez perdió. Yo a la única atleta venezolana que le justifico, no solamente explico, sino justifico la derrota, es a Alejandra Benítez. Primero porque esa muchacha es la única mujer que usa el casco con un glamour único, ¿no? Y por otro lado, su amor por Chávez es tan grande, y eso yo tengo que valorarlo, porque esa muchacha combatió con los zapatos de Chávez, y ustedes saben que los zapatos de Chávez son como las botas de Andri. Entonces, empezar como, bueno. Vean las botas de Andri, así eran las botas que tenía esta muchacha. Pónselas ahí, que yo quiero que las vea, porque la gente cree que lo de Alejandra es mentira. Ahí está, vean las botas de Andri, que son las con las que jugó. Mira, eso es una cosa terrible. Esa muchacha resbalaba en lo mojado y se paraba en lo seco. No, le decir que el deporte es una cosa. Bueno, eso lo de Venezuela llegó hasta ahora, porque a partir de este momento el presidente Maduro ha propuesto la creación de una escuela de alta competencia olímpica. Es decir, yo creo que las humillaciones, las derrotas que nosotros hemos sufrido en todas las Olimpiadas, desde las griegas, desde maratón hasta acá, se acabaron, porque a partir de este momento la escuela de alta competencia olímpica se va a desarrollar en Venezuela. Probablemente inicialmente vamos a tener profesores y técnicos nada más cubanos. No, es que yo creo que en el futuro, mira, porque lo que tú ves es que, mira, a Maduro se le puede acusar de todo, pero de que es un visionario, es un visionario. No, ¿cómo? Visionario. Ah, visionario. Claro, visionario. ¿Por qué? Porque mira, no pasará mucho tiempo en que nosotros estemos exportando especialistas en cuestiones deportivas para Cuba y los Estados Unidos. Ya se habían ido algunos. Pero yo lo que creo es que si con ese proyecto de crear una escuela de alta competencia olímpica, yo creo que nosotros vamos a acabar con esta serie de derrotas que en verdad nos golpean mucho el orgullo nacional. Y vamos nos golpea el orgullo nacional. Sí. Sí, a mí me dijo un tipo, que lo hace la gente, y dice, ¿cómo salieron los nadadores venezolanos? Y el tipo le dijo, muy bien, ninguno se ahogó. Sí. Que por cierto, ahora en las piscinas esas donde van los nadadores, tiene que haber salvavidas. ¿Por qué? Porque se pueden ahogar los nadadores. Mira, en las piscinas, antes en las piscinas estas donde ya las competencias, no había salvavidas, ahora hay salvavidas. No, pero porque va a ser, tiene que haber por un accidente. Ayer era uno de los nadadores, no sé quién, no sé si era el mismo, uno que ganó. Bueno, iba a vomitar en la piscina, lo cual hubiese sido un escándalo. ¿Qué significa eso? ¿Que nos vamos a la pausa? Muchas gracias. Oye, parecen unos perritos de tráfico. Eso te iba a decir, lo mejor de esa canción es Chiriririri, creo que. Chiriririri, o Chibiribiri, popó. Pero fíjate tú que eso fue un éxito en su momento, ¿no? ¿Sí? Sí, en su momento eso fue un éxito. Por su contenido. Por su letra, ¿no? Sí. Y por lo pegajoso de la música, porque hay que reconocer que la música es pegajosa. Pero mira que la gente se sigue, bueno, tengo que confesar algo hoy porque, por cuestiones de nobleza, ¿no? Anoche llegó el agua a mi casa. Oye, qué bien, un aplauso para el agua de que Desde el 6 de diciembre no llegaba el agua a Francisco. Desde el 6 de diciembre no llegaba el agua a mi casa. Pero, ¿sabes por qué? ¿Es que cambiaron a Freddy Rodríguez? Yo creo que fue que cambiaron al presidente Dido Lago
Y al cambiar el presidente de Hidrolago, a mi casa llegó el agua. Yo le agradezco mucho a Hidrolago después de tantos meses sin agua. También la gente que vive en el sector donde yo resido está muy contentos porque se dieron cuenta que efectivamente la culpa toda era de Freddy Rodríguez y mía. Bueno, si bien están tan contentos la gente del sector que han dejado las llaves abiertas y hay agua por todas partes. Era que había tanto tiempo, pasábamos tanto tiempo sin agua, que mucha gente había quitado los flotadores y ya, porque por ahí ya nos surtían los camioneros, que son amigos nuestros ya. Incluso en estos días vamos a hacer un congreso de camioneros para agradecerles. Bueno, no sabemos si eso va a volver a ocurrir, pero por lo menos anoche llegó el agua, con la mala suerte para mí, que yo hacía pocos días había comprado un camión de agua. Pero bueno, por de todas maneras, llegó el agua y eso es cosa que le agradezco a Hidrolago y a su nuevo presidente, Dani Pérez Castellano. Y obviamente, mientras más lejos esté este señor Rodríguez, vamos a ser más felices. La gente, hoy en la tarde, vamos a hacer una reunión del Consejo Comunal. Celebrando. Dicen que va a haber mucha agua para el brindis. Va a haber agua para el brindis, pero vamos a reunir el Consejo Comunal, que desgraciadamente no había hecho nada por eso. Sí. La gente del Consejo Comunal, cuando le decíamos que no había agua, ellos decían que el asunto no era de ellos, pues, que el asunto era de la alcaldesa. Pero y de ahí no tiene nada que ver con el agua. Pero es que tú le preguntas a un chavista qué pasó. ¿Qué pasó con la electricidad? No, lo último, ¿qué pasó? ¿Por qué le quieren poner ese nombre, el nombre de Maizanta, a un distribuidor en Maracaibo? Y digo, esa es culpa de la alcaldesa. Ya, esa es la única respuesta que tiene. Bueno, que la alcaldesa también tiene mucha responsabilidad en bastantes cosas. Fíjate tú que, por ejemplo, todavía está la cerca del Citibank. El Citibank, yo quisiera que la gente del Citibank pusiera una cerca allá en la Quinta Avenida, donde ellos tienen una sede. En la Quinta o en la Sexta Avenida en Nueva York. Pues, bueno, Francisco, porque es que dicen que Giuliani resolvió el problema de la inseguridad en Nueva York en buena parte, ¿no? Con alambre púa. No, a fuerza de, ¿cómo se llama?, de represión y pero está bien, pero si es que lo que te hizo el Citibank en la avenida 5 de Julio es poner una cerca de ciclón, que es una cosa que... Es fea. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, no sabemos la comunidad maravina, no sabe qué está haciendo la alcaldía, no sabe qué está haciendo la gobernación del estado, no sabe qué hacen los concejales, no sabe lo que hacen los legisladores. Lo cierto es que el Citibank pronto meterá unas vacas, parece que van a meter unas vacas allí, o unos chivos, y no les importa la avenida 5 de Julio, porque como el Citibank no es un banco venezolano, es un banco extranjero y ellos ya prácticamente no tienen negocio con el gobierno, entonces cercaron la avenida 5 de Julio con alambre de ciclón y alambre de púa y cosas de esas. Y aparentemente los que tienen que ver la cosa de patrimonio histórico, la cosa esta que dirigía Pedro Romero, ni Pedro Romero como arquitecto y defensor de la estética de la ciudad, no ha dicho nada tampoco. Pues es que los chavistas, chicos, cuando... Yo creo que Pedro no ha pasado por allí todavía. Pedro no ha pasado por allí. No creo, porque si hubiese pasado yo hubiese dicho algo. Pero mira, yo me acuerdo que cuando Rosales estaba haciendo el Paseo del Lago, el Paseo Ciencia, terminó una parte hasta la iglesia de Santa Bárbara, después tocaba de Santa Bárbara hasta la Plaza Bolívar. Y se empeñaron en que lo tenían que paralizar, porque había que paralizarlo, porque ahí estaban violando no sé qué cosas y tal. Oye, y fueron incisivos, y también lo hicieron en la Plaza Bolívar de Cabimas. Cuando comenzó un alcalde alemán, creo que comenzó a remodelar la parte esa del Boulevard Costanero, también se opusieron tenazmente. Yo me acuerdo que había un abogado de apellido Querales en Cabimas, que era tenaz y a lo mejor tenía razón. Y yo creo que sí, a lo mejor tenía razón y era muy legítima la protesta. Pero ¿por qué ahora los mismos que ayer paralizaron la obra del Paseo Ciencia no son capaces de decir nada con respecto a la cerca del Citibank? Ni Carlos Faría, concejal, presidente del Consejo Municipal, ni Ada Rafali, que es de la cuestión urbana, ni la alcaldesa, ni la secretaria, nadie dice nada. Y mucho menos los legisladores, porque los legisladores esperan a ver qué orden le mandan de Caracas. Los concejales. Los concejales no dicen nada, pero son los concejales. El concejal de Chiquinquirá no se sabe quién es. Y es lo que yo digo, la gente no puede seguir votando por personajes desconocidos, de verdad. Que cuando la comunidad tiene un asunto que resolver, ellos no hacen absolutamente nada. Ni siquiera se apersonan en el sitio. Entonces, y si han hecho algo, entonces en los medios debe estar la información. Yo he estado rebuscando información y no hay nada. Y entonces, acaba de llegar Julio Portillo. Póngase para acá, doctor Portillo, apúrese. No.
10 minutos esperando. No, estamos en el aire. Usted es bienvenido siempre. Usted es bienvenido siempre. Gracias a usted. Acaba de llegar Julio Portillo, que es uno de nuestros amigos. Sí, señor, sí. Y un gran conocedor de la cuestión. Y vamos a aprovechar lo que nos queda con él, porque tuvimos algún inconveniente para llegar a Maracaibo, de Julio, que venía de lejos. Julio tiene cara de sacerdote, ¿verdad? Ayer lo vi en Automercado y entonces estaba Julio Portillo pagando, porque eso es poca la gente que paga, ¿no? Julio es uno de ellos. Y entonces cuando yo le dije que viniera a Julio Portillo, y bueno, no le informé al señor de abajo, y el señor de abajo no deja entrar a nadie, sí, y mucho menos si viene acompañado. Sí, entonces le dijo, no, entra Julio, pero ese señor no entra. Y Julio, entonces, ¿cómo está? Julio, disculpa, hermano, disculpa, que te hayamos hecho esperar un rato, pero es que nosotros cobramos vacunas para los que van a entrar. Y el cobrador no estaba abajo. Además te agradecemos. Sí, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire. Este es un programa distinto a los demás programas. Te agradecemos la no paciencia. es Leopoldo Castillo, que se ponía bravo cuando alguien le interrumpía. Te agradecemos la paciencia. ¿Tú te acuerdas de Leopoldo Castillo? Claro, es amigo tuyo. Y se ponía bravísimo. Es que este programa se puede interrumpir y todo. Incluso puedes quejarte públicamente si quieres, porque te dejamos esperando un rato, pero la responsabilidad de todo esto es mía. ¿Sabes por qué? Porque llegué al canal y como me tengo que entender ahora con Mario, con Emanuel, porque yo soy el que los dirige a todos ellos ahora en la parte administrativa, entonces se me olvidó. Y entonces que aquí está firmando, Julio. ¿Tú sabes lo que firma? Si son cheques. Pero está bien. Precisamente. Pero mira, Julio, cuéntanos algo bueno. Haznos reír a nosotros, tú que tienes un gran humor maracucho. Y yo le conté ya a la gente que ayer te vi en un sitio y entonces yo veo a Julio pagando y entonces digo yo, oye, qué gran sacerdote se perdió la iglesia. Tienes un porte de sacerdote. Tú tienes más porte de sacerdote que el Padre Ovidio. Ajá. Sí, como no, si el Padre Ovidio parece más bien un artista, chico. ¿Me parece qué? Un artista. Es un artista. Tiene un canal de cambio, televisión. mira, Julio Portillo, bueno, dice que el padre Líker cuando era joven y también tenía un porte de artista. ¿Tú conociste al padre Líker cuando Por supuesto, estudió en el colegio mismo donde yo estudié. ¿Y era copellano? No, Roberto estaba fundamental, que por cierto, la semana que viene cumple 50 años de sacerdote y va a haber un gran acto en la basílica, pero no, él estaba encaminado a Pero se lo vamos a hacer, ¿verdad? Un gran acto a Líker, sí, claro, se lo merece, ¿no? Es un acto de constancia y además ha sido dentro del episcopado el que se ha puesto directamente al lado del pueblo para reclamarle al gobierno pero él todas las siempre fue cosas así, ¿no? Un luchador. Yo creo que él es hijo de un gran obispo que tuvimos aquí también en Zuliano, que fue Monseñor Mariano Parra León, y tiene el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo franco. Bueno, mire, después de esto que dice Julio Portillo hablando de Líker, yo le tengo que decir que Julio Portillo no necesita presentación, pero siempre hay que hacerlo por razones, digamos, seguramente la audiencia que tenemos hoy no es la de siempre. Y entonces yo quiero decirle que Portillo ha sido uno de los más brillantes dirigentes estudiantiles que conoció la Universidad del Zulia en su momento. Fue una generación de dirigentes estudiantiles de una calidad óptima. Y fue una lástima que la mayoría de ellos, preparados además académicamente en Venezuela y en el exterior, y con mucha experiencia, no tuvieran la suerte, no tuviera el país la suerte de que ellos hubieran conducido los destinos del país. Ahora tengo a Julio, no quisiera nombrar a otros porque pudiera cometer algún error, no recordándolos, pero sí recuerdo que esa generación de Julio estaba Omar Uribe, estaba José Caldero Olivares y muchos otros. Y era una federación de centros universitarios que de verdad provocaba, yo era estudiante de los primeros años, pero provocaba verlos discutir sobre los grandes problemas del país y problemas internacionales que sobre todo colocaban la izquierda y la democracia cristiana en discusión. Y Julio nos ha quedado, Julio se formó muy bien, estuvo en el exterior, ha sido profesor universitario por muchos años, conferencista también, escritor. Julio seguramente terminará siendo el gran cronista del Zulia porque Julio ha hecho trabajos muy bonitos sobre el Zulia, que por cierto ayer una de las personas que conoce su trabajo se trató de quitárselo. Julio no sucumbió ante la petición de alguien que lo conoce mucho y lo quiere también. Bueno, dejamos a Julio para que le demos
conversación a esto que tenemos de Mercosur, el problema de Nicaragua con los 28 diputados que están fuera, y por supuesto toda la política exterior venezolana, que como tú sabes parece que es muy errática. Entonces tienes tú la palabra y recuerda que aquí no hay entrevistas, sino lo que hay es una conversación. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación nuevamente y por todos los elogios a veces inmerecidos. Bueno, retira los inmerecidos. Pero sí, el problema no ha tenido mucha trascendencia en la prensa y eso es lamentable. El tema de las agresiones que recibieron los diputados venezolanos que fueron a Nicaragua a apoyar ese acto autoritario de Daniel Ortega de ordenar la separación de los diputados de oposición del Poder Legislativo nicaragüense. Fueron a dar un apoyo y entonces fueron detenidos en el aeropuerto, incomunicados, casi secuestrados, y después de un tiempo los sacaron hacia el Ecuador, hacia El Salvador, hacia la capital San Salvador, y allí recibieron el mismo trato. Yo no creo que el gobierno venezolano esté exento de estas prácticas. Y me hace recordar a todos los actos de la Gestapo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en los países que iba ocupando Alemania. Pero también me hace recordar a la dictadura de Pinochet, que mató al ex canciller Orlando Letelier en Washington, ¿no? De manera pues que estas agresiones, que por cierto la diputada zuliana Marianela Fernández ha encarado con autoridad y con valentía, ¿no? Hoy creo que está en El Salvador haciendo un reclamo precisamente porque ella está en el Parlatino, en Panamá, y me consta que ha reclamado, y este caso va a ser trasladado al Parlamento Europeo, va a ser por supuesto llevado al Parlatino, a darle conocimiento a las Naciones Unidas y a la OEA de estas agresiones y a la propia UNASUR. ¿Tú crees que eso vaya a tener un impacto en el comportamiento y la relación que tiene el poder instituido en Venezuela con respecto al otro poder que es la Asamblea Nacional? ¿Tú crees que es seguir el ejemplo que el Nicaragua dio, dirá el Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades venezolanas? Bueno, esa intención la ha habido desde el principio. Lo que pasa es que no les ha resultado, pero la han practicado de otra forma, sí. A través del Tribunal Supremo, ¿no? Que todas las leyes que produce la Asamblea Nacional quedan simplemente en el papel. O sea que también lo ha hecho, pero de otra forma, de otro modo, ¿no? Ahora, yo creo que existe una opinión pública internacional, la vemos en Derecho Internacional Público, se le da a los alumnos, y esa opinión pública internacional toma nota de estas cosas, va llenando un vaso. Fíjate que hoy mi ex compañero de curso en París, Ban Ki-moon, hoy secretario general de las Naciones Unidas, estudió conmigo en París, habla sobre la necesidad que tiene Venezuela de recibir ayuda humanitaria. Fíjate que lo venimos diciendo desde hace tiempo, de que el gobierno se ha negado a ello, el Vaticano, España se la ha ofrecido y no la ha aceptado, pero fíjate que hoy el secretario general de las Naciones Unidas está en todos los periódicos hoy, dice que Venezuela está en tal situación que está necesitando ayuda humanitaria. Ahora, Julio, nosotros entendemos las razones por las que el gobierno no quiere aceptar la ayuda humanitaria, pero esas razones son tan poderosas que no les importa el sufrimiento del pueblo. Mira, este gobierno está manteniéndose en el poder porque todos sabemos que los funcionarios del mismo no tienen para dónde coger. Las dictaduras militares latinoamericanas se autoprotegían. Recuerda que Pérez Jiménez salió para Santo Domingo, Perón salió para Santo Domingo en aquel tiempo. Hoy son cada vez menos los países que están dispuestos a recibir a estos gobiernos autoritarios. Pero Nicaragua no lo recibiría, El Salvador pero no lo ya, recibiría. pero ya son menos, ¿no? Cuba.
Cuba yo creo que no. Cuba esquivaría la presencia de un autoritario como Maduro, que al terminar de alguna forma su mandato, quiera salir al exterior. ¿Para dónde se va a ir Diosdado Cabello? ¿A dónde va a ir a parar una funcionaria que debe ir al Tribunal Penal Internacional o a la Corte Penal Internacional como Luis Ortega Díaz? ¿Para dónde se van a ir? En Venezuela no se pueden quedar. Y no se pueden quedar porque donde vayan el pueblo los va a agredir, el pueblo los va a señalar. ¿Para dónde se va a ir Tibisay Lucena después de las cosas que ha hecho últimamente? Sí, realmente es difícil. Pero nosotros hemos dicho aquí varias veces que el problema no es pasar la página y ser tan impunes como han sido estos. Pero debe haber un gran acuerdo nacional para evitar que la justicia, que tiene que perseguir a los que han cometido errores y los que han cometido desafueros, no se convierta en una especie de venganza masiva contra todo el chavismo, porque Venezuela hoy, como mañana, no va a poder ser gobernada con una parte importante de la sociedad excluida. De una u otra manera, debe haber alguna conversación, algún puente que establecer para conformar de nuevo un nosotros, una comunidad de destino. Porque lo que ha pasado con el chavismo, lo malo del chavismo, es que nos instaló en el reino del odio, en el reino de la exclusión. Entonces hay un sector de la sociedad que no tiene derecho a nada. Pero haciendo el cambio, obviamente el chavismo es hoy una fuerza política en desmedro, obviamente, pero que sí está allí, que es importante, que no podemos actuar con el chavismo como el chavismo ha actuado con respecto a la oposición venezolana. Obviamente los Diosdado, los Tibisay Lucena, probablemente tendrán alguna cuenta que pagar a la justicia. Pero todo el chavismo no tiene por qué ser metido en el mismo saco. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que el pueblo que ha respaldado, y que no podemos tapar el sol con un dedo, al gobierno durante estos años, permanecerá igual. Empezará a haber los cambios, pero yo no paso la página con respecto a funcionarios que han delinquido, que se han hecho millonarios de dinero. Mira lo que está pasando en Argentina. Cada vez están destapando más esa olla de los Kirchner y de la camarilla que lo rodeaba, ¿no? En estos días, creo que ayer o antier, detuvieron a un tal Faría en la República Dominicana con muchísimo dinero, ¿no? Que aquí tenía unos seguros de PDVSA y con los militares y no sabe cómo explicar ese dinero. Entonces, mira, Betancur se trajo con responsabilidad a Pérez Jiménez, ¿no? Y lo tuvo preso y tuvo que pagar. Maduro no puede irse del país, y esto lo estoy diciendo de cada rato en conferencias, no se puede ir del país sin pagar tras la reja lo que le ha hecho a Venezuela. Pero Maduro sí, yo no sé, yo con Maduro tengo mis diferencias, porque Maduro a Maduro no se le puede quitar, a Maduro, no lo de presidente, sino que nosotros discutíamos temprano sobre el teniente Andrade. Bueno, por cierto que tú eres internacionalista, historiador también. Entonces yo le preguntaba a Arenas que si Andrade, ahí la guerra que va a haber, esa guerra viene en cualquier momento. Después que yo vi la guerra de Troya, hermano, cualquier cosa pasa, porque es la guerra más absurda del mundo. Un tipo que fue a hacer la paz con los griegos, entonces resulta que le enamora a la mujer al rey. Eso no se ve. Pero bueno, eso es otra cosa. El príncipe Paris. Sí, pero chicos, ¿cómo vas a llegar tú a hacer la paz con el hombre y le vas a enamorar a la mujer al rey? Es que esto es lo último, y esa reina... A Menelao. Ha pasado, ¿viste? No, pero está bien, pero eso... Pero eso no confundió, él pensó que era Melao. Pero de verdad que esa cosa de a mí, de esa guerra de Troya, que yo... Bueno, pero eso lo analizamos después. Hay otro tema, Francisco. Pero que yo quería preguntarte lo siguiente, es que Andrade es americano ahora, tiene nacionalidad norteamericana. En una hipotética guerra, ¿de qué lado estaría Andrade? Bueno... Porque te voy a decir lo siguiente. Perdería la nacionalidad venezolana, porque nosotros enseñamos en Derecho Constitucional que el que... Ya la ha perdido Cosa. El que venga contra Venezuela... Pero yo creo que no es mucho dolor que va a dar, porque ya perdió un ojo. Ahora, y si nosotros los venezolanos, es que tú sabes cómo es esto aquí, esto es conversar.
Los venezolanos, no está lejano el día que ahora que hay unos acuerdos con la FARC y todas esas cosas, y Piedad Córdoba y ahora puede ser hasta presidente de Venezuela, porque que sea colombiano, eso no pasa nada. Ahora, imagínate tú que un tipo de Maracaibo, nacido en Maracaibo, digamos en La Pomona, se convierte en presidente de Colombia porque la reciprocidad vale, ¿no? Ajá. Y si la reciprocidad vale, entonces resulta que pudiera hacer caso que un presidente de Colombia de Venezuela tuviera que salir huyendo y se va para su otro país. Tienen que, ¿cómo haces para extraditar a un nacional? Porque Pérez Jiménez no vivía en los Estados Unidos, no eran americanos cuando lo extraditaron. Sí, explícanos eso. No, pero la extradición tiene como antecedente la firma de un tratado. Pero si tú haces valer tu condición de nacional. Ahí sí entra el problema. Ahí sí entra el problema porque verdaderamente con esto de la doble nacionalidad los países van a tener que revisar muy bien eso, ¿no? Y yo creo que has puesto en la mesa un tema interesante, ¿no? Interesante, pero Francisco, también existe en este momento, el gobierno está hablando de la doble nacionalidad, de la doble cedulación, mejor dicho, de la doble cedulación. Ese es otro tema que está en el tapete y que no podemos dejar de considerar. Primero, yo creo que la Asamblea Legislativa debiera pronunciarse sobre ese tema. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, que es que no estará trayendo el gobierno venezolano este tema por la desmovilización que va a haber en la guerrilla, ¿no? Después de la firma definitiva del pacto de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Y además, ¿qué efectos va a tener esto, por ejemplo, en cuanto al pasaporte? ¿Se va a sustituir la cédula binacional por el pasaporte? ¿Y quiénes tendrían derecho a tener cédula binacional? Exactamente, los que viven en la frontera o la vamos a tener todos. Eso va a tener una extensión aduanera, comercial, o va a tener efectos sobre la propiedad. Es un tema realmente que no se puede decidir, no la puede decidir el Poder Ejecutivo solamente. Es un problema del Estado. No debería, es un problema del Estado venezolano. El problema es que, mire, este régimen ha confundido el Estado con el gobierno. Así es. Y Maduro es uno de los impresionantes, hasta el punto de decir a los diputados, no les vamos a pagar el sueldo. Así es. Como si los diputados fueran empleados del gobierno. Así es. Y no miembros de un poder público, de un poder fundamental como es el legislativo. Esta confusión nos ha generado grandes problemas. Sí, pero fíjate, porque cuando habla Maduro y dice a veces los disparates que dice, la gente pensará que está hablando la nación venezolana. Entonces hay que evitar y hay que señalarle a Maduro que él es el gobierno, pero no es el Estado venezolano. Qué importante lo que está diciendo, porque cuando hubo el golpe en el 2002, mis declaraciones como embajador en República Dominicana fueron esas exactamente, que disgustaron al gobierno. Nosotros somos funcionarios del Estado venezolano, que es lo permanente, porque el gobierno es lo transitorio. Y eso no lo entendió Caracas. Perfecto. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya seguimos con Julio Portillo porque tenemos muchas cosas que conversar con él y las vamos a ventilar todas hoy. Achirrinchirrá, caray, achirrinchirrá, que me encanta a mí esa parte de la achirrinchirrá, que no sé qué dice, pero es achirrinchirrá. Nosotros seguimos con Julio Portillo y vamos a entrar en la conversación que le habíamos propuesto sobre Mercosur. Pero Ariana quería hacer... Quería preguntar, nosotros hemos insistido en toda esta semana y parte de la otra, de que la ciudad tiene pocos dolientes, la ciudad de Maracaibo, una ciudad que podría ser orgullo por su belleza, por sus cosas. De verdad es una ciudad que vive probablemente uno de sus peores tiempos, ¿no? Entonces, aunque parece ser, según me escribe un señor llamado Jorge Maldonado, el Citibank no es el dueño del edificio que está en 5 de julio, han colocado allí una cerca que de verdad, a lo mejor la cerca podrían ponerla por la inseguridad, pero la cerca es horrible y estéticamente está justamente en lo que se llama el bulevar. El bulevar del 5 de julio. Una cerca realmente fea porque es hasta cerca del ciclón y arriba tiene alambres de púa. Entonces, de verdad que afea el paseo 5 de julio. Y nadie ha dicho nada. Es decir, yo creo que los únicos que hemos reclamado algo, por lo menos para que vayan a ver qué es lo que pasó y pregunten qué fue lo que pasó aquí,
porque en verdad ya la ciudad está demasiado fea para que le pongamos cachivaches a los asuntos. Entonces, ¿qué hacer realmente para que esta ciudad realmente sea respetada sus espacios públicos? Porque aquí los espacios públicos son tratados como espacios privados. Y entonces grandes espacios públicos se convierten apenas en lejanas metáforas de reunión, ya no son sitios de reunión, ya no son sitios de convivencia, de encuentros de la gente, sino que se convierten en sitios cerrados. La parte norte de la ciudad da lástima, la gente ha cerrado las calles por problemas de inseguridad y nadie puede transitar por ellas. Entonces es una ciudad que poco a poco se va achicando, se va haciendo realmente casi una cárcel, ¿no? Y todos estamos entrampados en ella. ¿Qué hacer realmente con las autoridades que oigan a los vecinos, oigan a la gente que transita, que no puede transitar por las calles, pues están cerradas, o ese esperpento que pusieron allí en el Citibank? Sí, tienes toda la razón. Incluso hay un tema que va conexo a eso que estás diciendo, ¿no? Que es el corte de árboles. Y poca gente sabe que en Maracaibo llueve menos porque la tala de árboles indiscriminada, sin pedirle permiso a la alcaldía, es bestial en Maracaibo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo vivo en la urbanización Maracaibo, donde lo que era antes Tierra Negra, ¿no? Se conocía así, y allá habían inmensas cantidades de matas de mango, y toda la gente ha venido cortando las matas de mango. Y es una lástima, porque hoy en día el mango es muy apreciado. Por supuesto, y yo soy de los pocos que no acepto que corten matas, porque es lo que baja el clima de la ciudad. Pero ya que nombraste lo del Citibank, yo acabo de estar haciendo el recorrido del viejo Maracaibo con un amigo, Aitor Romano. Salimos en estos días a recorrer el viejo Maracaibo. Mira, y entramos en un edificio que da lástima que esté tan abandonado, que es el antiguo Banco Agrícola y Pecuario en la Plaza Colón, con retablos en el exterior que pertenecen, ahora no recuerdo a quién, si son de Soto o quién es el autor, pero mira, ventanas inglesas y está totalmente abandonado. Nosotros entramos y dijimos, hasta la caja fuerte está allí del antiguo banco. Nosotros entramos y dijimos, ¿cómo es posible que esto esté en el estado en que está? ¿No? Yo creo que eso hay que planteárselo a la alcaldía. Bueno, nosotros lo hemos planteado a la alcaldía, no se lo hemos planteado a la alcaldía, hemos hablado aquí sobre eso, hemos llamado la atención de los concejales, del presidente del consejo municipal, de la señora alcaldesa, pero da la impresión de que a la alcaldesa, yo creo que es que yo tengo la impresión, no sé qué piensas tú, que es que los alcaldes y los concejales no tienen idea de cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades frente a la gente que los eligió. Y hemos cometido muchos errores, chicos, eligiendo gente que no estaba preparada para eso, entre otras cosas porque están provistos de una supina ignorancia sobre lo que son las ciudades. Mira, tú has dicho una cosa verdaderamente importante. Maracaibo es más ciudad que Panamá, es más ciudad que Santo Domingo, es más ciudad que Cartagena. Me estoy refiriendo en extensión, en edificios, y sin embargo esas ciudades están mucho más asequibles al turismo que Maracaibo. Maracaibo está abandonada. Las Pulgas es un desastre, ¿no? El mejor espacio para ver a Maracaibo está prácticamente inadvertido, que es Aticos por arriba. Mira, Aticos por arriba, el terreno ahí debía ser carísimo porque tiene una vista del lago, una vista del puerto extraordinaria. La Habana y Río de Janeiro, ahora a propósito en La Habana, Eusebio Leal ha hecho un trabajo extraordinario, el historiador de la ciudad, pero Río de Janeiro, yo fui cónsul general en Río, acaba de rescatar todo lo que es el antiguo puerto. Nosotros tenemos aquí todo eso de la Ciega abandonado, completamente abandonado, y ese sería un espacio buenísimo para ver el lago. Pero tú no ves que el lago de Maracaibo, por la parte del puerto, cerrado, que en todas partes del mundo los puertos son abiertos, y aquí es cerrado porque es que a los militares no les gusta que los vean, porque la verdad que sus trajes verdes son muy horribles, ¿no?
¿Verdad que a ti te gustaría, tú nunca quisiste ser militar? No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Yo, Y menos me gusta lo que está gobernando a Venezuela, que es el militarismo. a mí me hubiera gustado ser militar, pero lo que de verdad me alejó de la milicia fue ese uniforme verde que a mí me pareció horrible. Sí. Sí. Y sobre todo estos uniformes. Sí, que son chinos. Estos uniformes chinos que los copió Chávez del gobierno cubano. Sí, los uniformes chinos también son peores que... Bueno, menos mal que de los chinos nos hemos vengado porque ya le ganamos el basquetbol en los Juegos Olímpicos. Y la venganza plena por todo lo que nos han hecho. Mira, Julio... Y por todo lo que le debemos. Y por todo lo que le debemos, Julio. Julio, háblanos un poco del Mercosur. Mira, en Mercosur están pasando cosas verdaderamente de atender, ¿no? De atender. Argentina, bueno, en primer lugar hay que decir que nosotros teníamos un liderazgo natural en el Pacto Andino y Chávez voluntaristamente nos retiró del Pacto Andino para insistir en entrar en Mercosur. Y Mercosur se ha venido quedando atrás ante el llamado Acuerdo del Pacífico que tienen México, Chile, Colombia y Perú, y que están también detrás de ese acuerdo Panamá y Costa Rica, y que les está dando grandes resultados porque están vendiéndole productos nada más y nada menos que a más de 1.000 millones de chinos y casi 800 millones de indios, más todo el resto del Asia. El Acuerdo del Pacífico, hasta Estados Unidos está tratando de meterse en el Acuerdo del Pacífico y Brasil está desatendiendo un poco Mercosur para meterse en el Acuerdo del Pacífico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Venezuela insistió tanto en entrar a Mercosur, pero sin productos que exportar, ¿no? Porque incluso pues el petróleo, yo recuerdo que hace años la gran vulnerabilidad del Brasil era que no tenía petróleo. Y entonces nosotros vinimos y les hicimos el favor de decirles, no tienen petróleo, pues entonces vamos a organizarles a Petrobras, con la experiencia nuestra de PDVSA, y entonces les organizamos Petrobras. Y el Brasil está sacando petróleo en este momento e incluso se dice que nos está vendiendo gasolina. Pero allí el problema que hay en este momento es que la presidencia de Mercosur es rotativa. Cada 6 meses le toca a un presidente presidir Mercosur, representar a Mercosur en el mundo, en las negociaciones con Europa, con los Estados Unidos, con los países africanos. Y es cuesta arriba para países como Brasil, Argentina y Paraguay, y voy a referirme después al caso del Paraguay, que el representante de ellos sea Maduro. ¿Por qué? Porque es un presidente que está cuestionado internacionalmente. Maduro tiene una opinión pública internacional en su contra muy grave. Y entonces hay esa dificultad, el único que lo está reconociendo es Uruguay, y el propio presidente Tabaré Vázquez en estos días dijo que Mercosur, con esta situación que hay ahorita, en que Venezuela va a presidir Mercosur, va a tener problemas comerciales en el mundo. Fíjate que hasta el propio presidente de Uruguay, que está respaldando que Venezuela entre a presidir, según el Tratado de Asunción, Mercosur, va a tener problemas. Es que es una cosa realmente de contra natura, porque si alguien no cree en el mercado, es precisamente el gobierno venezolano. Así es. ¿Entiendes? Así es. Una ¿no? cosa increíble. Ahora, hay ese problema y por supuesto no tenemos un interlocutor de categoría, es decir, un canciller que pueda, si el presidente no es lo mejor, por ejemplo, que tengamos un canciller de altura, ¿no? de altura, de lujo. Fíjate que hasta el propio Roy Chatterton, ¿no? Embajador chavista, ha dicho que el grave problema que tiene el gobierno venezolano es la mediocridad y la corrupción. A mí me da la impresión de que está tendiendo un puente porque sabe lo que viene. No creo, lo que pasa es que es muy evidente, lo de la corrupción no es tanto como la mediocridad. Porque claro, Francisco, que la corrupción es mucha, hermano. Pero fíjate, pero yo lo que te digo, mira, de verdad que cuando yo le decía a Arena, pasa que Arena a mí casi ya no me hace caso. Antes me hacía mucho caso cuando yo le contaba cosas, porque yo soy un poquito mayor que él, pues, solamente por la edad. Yo le digo a Arenas que el gobierno de Maduro, que es un gobierno izquierdista, pero es un gobierno izquierdista de oídas.
porque por ejemplo, en el partido no hay un conocedor del marxismo que tú digas, ese es un tipo, ¿verdad?, que un conocedor del marxismo, formado al marxismo. Pero eso fuese lo de menos, porque el marxismo, quienes lo han aplicado han ido directo al fracaso, lo que quiere decir que no ha pasado nada con eso, tampoco es que se va a caer la República, pero no tiene un contabilista, no hay en el gobierno un contabilista, un tipo que lleve las cuentas, chicos. Mira, yo te aseguro que ellos no saben. Estos días, Aristóbulo Isturi, que yo también le guardo ciertas cosas porque Aristóbulo me cae bien, Aristóbulo dijo una cosa como esta: ahora sí vamos a entrar en los puertos. Y yo dije, pero estos señores hace unos años atrás le entregaron los puertos a los cubanos y a los militares. Entonces, pero hablan como si, es que yo creo que yo antes creía que era porque los tipos tenían así problemas de memoria, pero no, es porque la mediocridad, en el mejor sentido de la palabra mediocre, ¿no?, que es la medianía, no se trata de cuestiones peyorativas. Mediocres es porque no están en el medio, ¿no? Y yo creo que son más mediocres que corruptos. Bueno, eso sí, son muy incompetentes, ineficientes, ineficaces, sí es verdad. Ahora, imagínate tú... Pero por eso es que son corruptos. No, mira, Arena, que yo conozco, dicen que Guzmán Blanco era un tipo que se las traía. Fíjate, déjame decir una cosa, que yo leí mal esta noticia. Yo me contenté porque aquí dice: Arias Cárdenas inauguró fábrica de alimentos balanceados. Y dije, nada, los que tenemos problemas con el asunto, vamos a vivir bien. Pero es alimento balanceado, pero para camarones. Sí. 3.5 millones de dólares acaba de invertir el gobernador Arias Cárdenas en alimento balanceado para camarones. Cualquiera se come un kilito los camarones. No, es que es verdad. Es que hay los despropósitos. Es que, Julio, ¿tú sabes cómo es esto aquí? Que nosotros no dejamos hablar a nadie. No, mira, lo que estábamos tocando, que es verdaderamente importante, y tú lo señalabas, es que el gobierno venezolano no tiene imagen, ¿no? Fíjate, una señora que se ha convertido en una gallita de pelea, que es Delcy Rodríguez, es la canciller del país, ¿no? Fíjate la altura con que Almagro manejó toda la situación, que hasta los países tuvieron que votar en la OEA para que hablara y presentara el informe, que, entre paréntesis, aprovecho para decirlo, muchos venezolanos que oyeron el informe de Almagro, porque me lo hicieron saber, lloraban, se les salían las lágrimas al conocer todas las cifras que se estaban dando de Venezuela. Porque al fin y al cabo somos árboles de este bosque y todo lo de Venezuela nos duele. Estamos de acuerdo. Nos duele, ¿no? Nos duele cómo nos quebraron el país, ¿no? Y cómo se están resistiendo a irse del gobierno, ¿no? Y día que pase, porque aquí no van a venir inversiones, día que pase y este gobierno se mantenga en el poder, es un día perdido. A mí la esperanza que me queda es aquello de 1958, que siempre se lo digo a los alumnos. Nosotros batimos, Francisco, un récord en 1958, cuando cae la dictadura el 23 de enero, regresan los exilados, libertad de prensa, se reconstituyen los partidos políticos y los sindicatos, hicimos la campaña electoral y el 4 de diciembre teníamos electo el nuevo presidente. Ahí había una vitalidad de Venezuela, ¿no? Ojalá que la retomemos para arreglar las cosas. En aquella época tumbamos un dictador. Bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Esta es una dictadura de otra corte, pero es un gobierno autoritario. Era un dictador sin ahijados. Sin ahijados, sin partido. Sí, sin padrino. Sin padrino. Mira, pero de todas maneras, yo creo que contigo se conversa muy sabroso. Gracias. ¿Verdad que una semana te vamos a tener en el programa completo? Vamos a hacer programa los tres. Es no mucho, puede. ¿No? Pero es que tú haríamos mayoría contra Arena. Por lo siguiente, Arena es de los que cree, porque Arena es un ortodoxo, chico, formado en las filas de la ortodoxia. Pero tú no crees que es necesario propiciar, por lo que tú estás diciendo, una gran alianza nacional, no importando en este momento quiénes participen en la alianza, siguiendo al célebre Deng Xiaoping cuando dijo: hay que dejar las ventanas abiertas aunque entren las moscas, porque hoy es variopinta la cosa. Entonces,
hay solo un interés general de casi el 94% de los venezolanos que creen que no es Maduro, sino que la manera como se ha gobernado el país, lo que llaman el modelo que se ha seguido, es totalmente equivocado y no hay opciones de rectificación. Entonces, en eso nos podemos unir todos y tratar de lograr eso que tú querías. Mira, llegan los exiliados, sueltan a los presos políticos, se recomponen los partidos, se convocan unas elecciones y el país vuelve otra vez a la normalidad. A esa normalidad que tan buena nos era, que tan bien era, y que nosotros la abandonamos detrás de las botas del militar que no se cansa de hacernos daño, porque Chávez nos hizo mucho daño, pero ahora mismo en los Juegos Olímpicos, chicos, por la muchacha fanática venezolana ponerse las botas de Chávez, perdió en la esgrima. ¿A quién se le ocurre, por muy fanático que uno sea, de Luis Aparicio, uno no puede ir a bailar con los ganchos de Luis Aparicio de jugar béisbol? ¿Es o no? Así es. Bueno, entonces ese es un daño que se le hizo al país y la gente no sabe. Porque imagínate tú que no hayan sido los zapatos, sino haya sido otra cosa. Sí. Entonces, Julio, yo creo que el camino es difícil, ¿no? Sí. Hay dos cositas que tú acabas de señalar, de rozar, que me interesan, ¿no? Una cosa es, tú recuerdas que se ha atacado mucho a Marx en la historia, ¿no? Y a veces en algunas cosas, yo que doy teorías políticas contemporáneas injustamente. Marx planteó el socialismo para un país desarrollado, para Inglaterra, ¿no? E Inglaterra tiene algunas instituciones que pudieran llamarse marxistas. En Inglaterra no se paga la medicina, ¿no? La medicina es completamente gratuita. Aquí tampoco se paga porque no se consigue. Bueno, pero eso me parece verdaderamente interesante, ¿no? Estos no son marxistas. Julio, pero déjame decirte una cosita porque me interesa. Entonces, ¿tú crees que el marxismo quedó reducido, chico, a que en un país desarrollado como Inglaterra, el gran logro del marxismo fue que la gente no pague la medicina? No. Hay varias instituciones que las pensó Marx para un país desarrollado. Lamentablemente, el socialismo de Marx estalló en un país atrasado que era Rusia. De hecho, Gramsci decía y entonces nació con dictadura, que era la dictadura del zar. Gramsci decía que la revolución rusa es una revolución contra el capital, pero no el capitalismo, sino el capital de Marx, porque es una contra el capital. Contra el capital de Marx, decía Gramsci. Sí. Ahora, aquí no hay intelectuales marxistas dentro del gobierno, pero obviamente han hecho un gobierno donde hay una preeminencia fundamental del Estado, que pudiera decirse cualquier cosa, pero es un populismo de verdad ramplón, lo que se ha instalado aquí, y muy radical. Un militarismo corrupto. Sí. Entonces, fíjate... Pero es una cosa como esta, es posible que Padrino tenga nociones del marxismo, porque Padrino es militar, hijo de un comunista. ¿De acuerdo? Pero yo veo, por ejemplo, aquí estuvo con nosotros Alcalá Cordones, y en la conversación, una conversación bastante cordial con él, que se desmarca del gobierno de Maduro, pero yo no vi, el análisis que él hace no tiene absolutamente nada que ver con el análisis marxista. Y tú oyes a Rodríguez Torres, y tampoco, y a los militares del gobierno, que suponen que son los que gobiernan realmente, y tú no ves en ellos, más allá que una afiliación a la izquierda, porque esa afiliación a la izquierda les renta algo. Claro. Es decir, es que no son marxistas, son militares. Son militares, básicamente militares. Pero Velasco Alvarado en Perú, cuando llegó al poder, Velasco Alvarado tenía una noción de lo que significaba una política de izquierda, de un militar comprometido. Y algunos, por ejemplo, el caso de Camaño, cuando Camaño en Dominicana, Camaño era un tipo con una formación marxista. ¿De acuerdo? Y incluso el propio Torrijos, menos, pero lo tenía. Es que en estos militares venezolanos uno no logra ver que ellos de verdad tengan ¿cómo te digo yo? Una regambre ideológica, que tú digas, bueno, estos tipos están fracasando porque es parte de un proceso. No, ellos viven como las piedras que lleva el río, que al final pase lo que pase. Pero es lo peor, porque siempre el propio Marx decía, y el propio Lenin decía, que sin teoría revolucionaria no hay revolución. Es que como no hay una teoría que diga, mire, este es el norte, obviamente se da palos a ciego. Y lo que ha pasado con Maduro es que le ha dado palos a ciego a esta enorme piñata,
La parte más lamentable es que lo que se cayó al piso, nada más lo cogieron ellos. No, y hay una cosa, Arenas, que también es lamentable para Venezuela. Cuando tú examinas el currículum de los presidentes actuales en Latinoamérica, los que estamos de acuerdo con ellos o en contra, porque tú puedes tener diferencias con Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner había sido gobernadora, había sido diputado, había sido abogado, tenía escuela política. Había estudiado en la universidad. Escuela política. Además, había sido una excelente estudiante. Sí, sí, claro. ¿No? Mejor que su esposo. Bachelet tiene un gran currículum, ¿no? Tanto que salió de la presidencia y fue a las Naciones Unidas. Y regresó después a la presidencia. El presidente de México, cada vez que tú lo oyes hablar, pues sientes que el tipo tiene una formación. Tiene densidad. Pero tú sabes lo que es que hayamos empezado el siglo XX, que me oigan esto, el siglo XX, no, el siglo XX, con un presidente que no sabía leer ni escribir como Gómez, y que estemos empezando el siglo XXI con un presidente que no ha pasado por las aulas universitarias. Esto no nos los van a perdonar las generaciones futuras cuando históricamente revisen este periodo. ¿Cómo es posible que los venezolanos, sinvergüenzas nos van a llamar, hayan permitido que un hombre que no tiene ninguna formación, que no tiene idea de nada de lo que es el poder, esté mandando a un país que, como ha dicho Obama y en estos días han dicho varios líderes mundiales, Venezuela es un país que verdaderamente era muy importante por la riqueza que ha tenido y que se haya venido abajo, que esta gente lo haya destrozado en menos de 15 años. Parece deliberado, ¿no? Y Francisco, me vas a perdonar, porque no quiero que se me vaya el programa, se me vaya esta oportunidad que me dan ustedes, aunque dicen que después me van a invitar una semana, sin decir esto. El Zulia necesita plantearse su propio programa de gobierno. Y eso, nosotros no podemos... Pero yo quería terminar con algo, pero no te preocupes. Yo lo que te iba a preguntar es lo siguiente. Alguien me comentó en estos días por allí que andabas proponiéndote para gobernador del estado. No, en absoluto. Yo lo que he dicho es que algunas personas se me acercaron a hablarme de eso. Pero la maledicencia me dijo que tú querías. Yo no tengo partido político atrás, yo no tengo dinero para llevar adelante una campaña electoral para gobernador. Ahora, me hacen un honor quienes piensen eso, ¿no? Quienes piensen eso, pero quedará simplemente como una proposición virtual. Pero si te propusieran ser candidato a gobernador del ¿Qué Zulia? partido político? Los partidos políticos ahorita que tienen sus candidatos. Ender está lanzado. Yo estoy lanzado como candidato a gobernador. Yo tengo un partido. Tú también estás de candidato. Bueno, no, eres el candidato de la pata del colibrí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Nosotros no podemos seguir esperando que el Zulia, que se desarrolle Cojedes o que se desarrolle Amazonas para entonces desarrollarnos nosotros. Y eso no puede ser interpretado como que tú estás pidiendo que nosotros nos separemos definitivamente del resto del país. No, yo lo que sí insisto, no estoy hablando de separatismo, porque siempre he dicho que nosotros somos doblemente venezolanos. Aquí nació el nombre de Venezuela y en 1830 quisimos ser venezolanos, porque nosotros no entramos a la Gran Colombia de Bolívar como Venezuela. Claro, pudimos irnos a Bogotá, que está más cerca. Pero si somos una nación dentro de la nación venezolana. El Zulia tiene sus propias características, ¿no? Sus propias características distintas a las del resto del país, que no las tienen. Te voy a dar una solamente. ¿Quién habla en Venezuela de vos, sino solamente nosotros? De mí está hablando todo el mundo ahorita. Mira, de verdad que pasar la mañana conversando con Julio. Pero lo que pasa es que cuando Julio venga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar a alguien abajo que esté pendiente de cuando llegue. Vamos a mandarse más café, porque es que Mario se ha puesto muy tacaño. Muy cafetero. Después yo me voy a dedicar a esto y no a estar haciendo labores administrativas, ¿no? Que me tocan, pues, porque aquí hay uno que hace labores administrativas y el intelectual que es Arena, porque que lee periódico y cosas de esas. Y después, pero si tú quieres, si ustedes quieren que Julio Portillo regrese. Sí. Vamos allá. La gente quiere seguir conversando con Julio Portillo de esas cosas regionales que se nos quedaron. Vamos a vernos el lunes con Portillo.
Mañana no, porque mañana viene Lenín Pulgar y yo creo que tú y Lenín Pulgar no se la llevan bien. Porque Lenín... Se la pasa cantándole a la felicidad. Se la pasa cantándole a la felicidad. Pero no estoy seguro si Lenín viene mañana porque ya tenemos todo arreglado con Lenín mañana. Exacto, mañana viene Lenín Pulgar a cantarnos sus nuevas, lo que trae para este año. Lenín Pulgar, gran amigo, y cada vez que Lenín viene gozamos un mundo con él, ¿no? Porque viene con Mateo, pues, y puro 4 y guitarra. El lunes, Julio Portillo va a estar con nosotros temprano, desde muy temprano de la mañana, cuando a las 6:30, Julio Portillo con nosotros para arrancar el programa, para la 1:30 completa, para que no quede duda que te apreciamos. Vamos a comprometer a Julio, porque hoy se reúnen Santos y Maduro, y probablemente haya reapertura de la frontera. La pregunta es, ¿para qué Carrizo la cerraron? Así es. No, efectismo. Pero la frontera la cerraron para algunos. Si es que pasan 300. Ayer me dijeron que habían 200 camiones que estaban llegando a lo que llaman la barraca, cargados de alimentos. Sí, habría que preguntarle a Arias Cárdenas si él cree realmente en el cierre de la frontera. No, pero Arias Cárdenas está preocupado comprando el alimento a los camarones. Qué horrible. No. Aquí esto. Tú sabes que en Maracaibo, en el lago de Maracaibo, había un camarón blanco, que era de una exquisitez única. El camarón blanco desapareció, se conseguía en la zona de San Francisco, era una maravilla de camarón. Pero se habla también de un cangrejo azul. Un cangrejo azul, claro. Porque bueno, eso venía de Inglaterra, de los reyes. Pero el cangrejo azul, pero de verdad que el camarón blanco se acabó una vez que llegó Chávez al poder. Mira, yo quiero cerrar con este dato para quienes nos escuchan. En los transatlánticos que venían de Nueva York a Maracaibo, en el menú decía camarones de Maracaibo. Sí, señor. Señores, con esto del menú... Bueno, antes decía, ¿cómo se llama? Punta trasera de Santa Bárbara. Señores, con esto último de la punta trasera y los camarones de Maracaibo nos despedimos hasta mañana, pero el lunes el doctor Portillo va a estar con nosotros desde las 6:30, incluso comentando todo lo que haya que comentar ese día, que va a haber mucha información, que te lo aseguro, porque el sábado hay patas del colibrí, y en la pata del colibrí está Ángel Monaga, Darwin Chávez, Damaso Jiménez, Ender Arena, Ronald Rodríguez y Francisco Rojas, que pasamos unos 40 minutos dándole a lo que nadie quiere darle. Amigos, nos despedimos.